¿Está grabando? No. Así ya. Ahí ya. Listo. Entonces, para ustedes, ¿a qué les suena qué es un fluido? ¿Para ustedes qué es un fluido? Líquido, no sé. Sí, ¿no? Eso es normalmente lo que uno más asemeja a un fluido, ¿no? Pero pues ya también veremos que un gas también puede ser un fluido. ¿Cuál es la diferencia entre un fluido y un sólido, por lo menos? Que no mantiene su Eh, estructura el fluido. Ajá, exacto. Exacto, que de pronto la el, forma. fluido se adapta a una superficie, es deformable. Sí, sí, en cierta forma. Dígame. Su composición. Sí, ¿no? También, pues ahí tiene cierta estructura molecular. Entonces, vamos a ver aquí. Listo, entonces vamos a empezar primero con lo que es la mecánica de fluidos, ¿no? Que obviamente pues me está diciendo que estudia el comportamiento de los fluidos. Y así como yo les había mostrado en el contenido del programático, vamos a ver una parte que es estática, o sea, cuando los fluidos están en reposo, y otra parte que ya empezamos a verla después del segundo corte, que es la dinámica de fluidos, que es cuando están en movimiento, ¿no? Y la interacción que estos fluidos van a tener con sólidos o incluso con otros fluidos en sus fronteras, ¿no? Entonces, básicamente, mecánica de fluidos es saber cómo se comportan esos fluidos, ya sea en reposo o en movimiento, y cómo interactúan estos con sólidos, con otros fluidos, etcétera. Entonces, aquí ya vamos a empezar a ver lo que es la definición del fluido, ¿no? Entonces, un fluido, pues como ya lo habían dicho por ahí algunos compañeros, es una sustancia que se deforma continuamente, ¿sí? Pero esta deformación, ¿a qué se debe? Esta deformación se va a producir cuando yo ejerza un esfuerzo cortante o tangencial sobre ese fluido, sin importar qué tan pequeño pueda ser ese esfuerzo, ¿sí? Entonces, quizás algunos de ustedes no reconocen lo que es el esfuerzo de corte o tangencial, ¿sí? Pero pues para eso les puse aquí esta imagen. Entonces, aquí ustedes van a ver que por lo menos yo tengo dos placas, ¿sí? Esta es mi placa inferior y mi placa superior, y en esa placa tengo aquí esta goma, que está deformándose, ¿no? Entonces, esa goma, ¿qué pasa? Esa goma, ¿por qué se deforma? Porque resulta que esta placa de arriba, fíjense que se le está aplicando una fuerza en esta dirección. Esa fuerza que se aplica en esa dirección está generando un esfuerzo cortante. Fíjense que el esfuerzo viene de qué? De dividir la fuerza que aplico entre el área de contacto entre la goma y la placa, ¿no? Entonces, ese esfuerzo, fíjense que tiene la misma dirección de la fuerza. ¿Sí? Aquí tengo una flechita. Entonces, fíjense cómo actúa ese esfuerzo en la misma dirección de la placa. Este esfuerzo, por eso es que a veces también lo van a encontrar como arrastre o algo así. Fíjense que prácticamente es eso, ¿no? Es como si yo lo arrastrara y ese arrastre lo que me está generando es esta deformación. Normalmente yo también les doy el ejemplo, por lo menos, de estas formaciones rocosas como, no sé, como el Gran Cañón. Vamos a ver, el Gran Cañón es la más conocida, ¿no? Los tepuyes, creo que también podrían ser. Vamos a ver si encuentro por aquí en Google. A ver, aquí. Eh,
Vamos a ver qué imagen me sirve más o menos para esta. Esta. ¿Listo? Entonces fíjense que qué pasa aquí. Estas formaciones, estas líneas que se ven aquí sobre la roca, son debidas a ¿qué? A la acción del viento, ¿sí? Entonces el viento va pasando sobre la roca y se va llevando de a poquito la superficie, ¿no? Lo que hace que tenga esta forma. Entonces, yo siempre les digo que asocien, porque a veces quizás es un poquito complicado de ver cómo funciona el esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, el esfuerzo cortante, hagan de cuenta que ustedes están estudiando el efecto del viento aquí sobre estas paredes, ¿sí? Entonces, eso vendría siendo el esfuerzo cortante, en este caso aquí sobre las paredes de la roca. Miren que aquí nosotros podemos ver en esta otra imagen que se forman más como si fueran mesetas, ¿no? Se está formando esto así. Eso es debido al esfuerzo cortante que ejerce el viento sobre esas paredes, ¿no? Entonces aquí está pasando lo mismo, ¿no? Aquí está pasando lo mismo con nuestro ejemplo de la placa sobre la goma. Esta placa pasa aquí, arrastra y se genera aquí un esfuerzo cortante, que lo vamos a designar con la letra tau. ¿Listo? Entonces, pues, sin importar qué tan pequeña sea esa fuerza, pues va a generar un esfuerzo cortante que me va a lograr deformar esta goma o el fluido que yo tengo ahí. Desde que yo esté aplicando ese esfuerzo, el fluido se va a seguir deformando, ¿no? Entonces, por eso aquí me dice que sin importar qué tan pequeño sea este esfuerzo, él siempre debería deformarse. Entonces, aquí nosotros vamos a ver, pues, así brevemente algunas aplicaciones, ¿no? Categorías, como dice aquí. Una sería la hidrodinámica, la dinámica de los gases. En aerodinámica se estudia más que todo la influencia del aire, ¿no? Meteorología, oceanografía, hidrología y otras. Entonces, bueno, aquí también nosotros lo vemos aplicados en la hidráulica, ¿no? Los que más manejamos aquí en esta materia de mecánica de fluidos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que qué pasa aquí si yo le hago un zoom a donde estaba, ¿sí? Si yo estudio aquí esta superficie, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, por eso les puse aquí la siguiente diapositiva. Esta lámina que aparece aquí es simplemente la capa superior de esa goma que está en contacto con mi placa, ¿sí? Entonces fíjense que si yo tomo esa lámina superior, voy a estudiar un pequeño diferencial de área, ¿sí? Que es esto que está aquí. Entonces voy a ver qué pasa sobre ese diferencial de área. Primero, sobre ese diferencial de área, pues voy a tener la fuerza que viene de la placa, ¿sí? Y esa fuerza, pues fíjense que se me está descomponiendo en un eje Y y un eje X, ¿no? O como nosotros lo llamábamos siempre en las físicas, un eje normal y un eje tangencial. Entonces fíjense que se me va a generar una fuerza normal, ¿cierto? Y una fuerza tangencial. Como esa fuerza yo la estoy aplicando sobre un área, ¿qué se me va a generar? Entonces, aquí nosotros podemos ver que tenemos fuerza sobre área, ¿no? Quizás ustedes ya han visto ese concepto, que es la presión, ¿no? Siempre nos dicen que la presión es fuerza sobre área. Pero la fuerza, para que haya una presión, esa presión debe ir ¿en qué sentido? En el sentido normal, ¿no? O en el sentido vertical. Entonces fíjense que aquí aparece este esfuerzo normal, que lo designamos con la letra sigma, pero también puede ser presión. ¿Listo? Esto es lo que nosotros llamamos presión.
Ahora aquí pues quizás algunos de ustedes no habían visto hasta ahora el esfuerzo cortante, quizás ya conocían lo que es la presión de una fuerza en dirección perpendicular a un área, ¿sí? Esta. Pero ahora, ¿qué pasa cuando se genera una fuerza que es tangencial a esa área? Pues se va a generar el esfuerzo cortante, ¿cierto? Que este es el que yo les digo que es el que podemos asimilar con el efecto del viento sobre las formaciones rocosas, ¿no? Entonces, ¿claros ahí? ¿Preguntas? Profe, o sea que siempre el esfuerzo normal siempre se va a ver reflejado en el eje Y como tal. Pues puede estar en otro eje, ¿no? Puede ser que esté inclinado, pero el esfuerzo normal siempre es Es perpendicular, perpendicular al ¿cierto? área. Uh-huh. Ah, ok. Sí, porque ya vamos a ver algunos ejemplos en que por lo menos nosotros tenemos una superficie así con una inclinación y aquí está nuestro fluido, este es nuestro fluido y aquí arriba hay una lámina. Entonces, pues fíjense que no está en el eje Y, pero ahí ustedes hacen esa descomposición que hacían en mecánica, ¿se acuerdan? Que es voltear el sistema de coordenadas. Decir que esto va a ser X y esto va a ser Y. Entonces, por eso no me gusta mucho asociarlo con el eje Y necesariamente, porque ustedes creen que siempre debe ir vertical. Más bien es saber que debe ser Perfecto. perpendicular al área. Entonces, mi área si es esta, mi presión va a ir, bueno, estará sobre este eje, ¿no? Mi esfuerzo normal. Sí, profe. ¿Listo? Sí, gracias. Ok. Entonces, sí, quizás ustedes hasta el momento venían de ver solamente presión. Y aquí pues ya vamos a ver ese tema del esfuerzo cortante que sobre todo se usa mucho para viscosidades. Entonces, bueno, aquí nos dice que los fluidos, bueno, lo que les hablábamos, ¿no? Los fluidos pueden estar en estado líquido o gaseoso, y ese estado gaseoso también puede ser vapor, ¿no? Recordemos que ese vapor es ya justo antes de que él se condense y empiece a formar líquido. Bueno, aquí me dice de las formas físicas en las cuales existe la materia. ¿Listo? La distinción entre el estado fluido y sólido de la materia es clara. Si usted compara el comportamiento de ambos estados, un sólido se deforma cuando se le aplica un esfuerzo cortante, pero esta deformación no es continua, ¿no? Entonces no pasa así como en nuestra imagen anterior. Aquí, quizás yo pueda deformar el sólido, todo va a depender de del, ¿cómo se llama? De la ductilidad podría ser, o sí, de la capacidad que tenga ese material sólido, ¿no? Porque por lo menos una goma, pues por lo menos una goma puedo yo verla como un sólido, aunque yo la puedo deformar, ¿no? Sin embargo, esa deformación va a existir mientras este esfuerzo pues se esté aplicando y sea lo suficientemente grande para moverla, ¿no? De otra manera, pues yo no podría deformar ese sólido. Entonces aquí, pues eso es lo que me dice, que el sólido lo puedo deformar cuando se aplica un esfuerzo cortante, pero esta deformación no va a ser continua, ¿no? También porque llega un punto en el que yo puedo llegar y deformar una goma, pero llega un punto en el que ella ya no va a dar más, ¿no? Pues por lo menos si uno deforma por lo menos un borrador o un caucho, si usted lo jala, él pues se va a deformar hasta cierto punto y ya después de ahí se va a romper, ¿no? En cambio un líquido pues yo lo puedo estar deformando continuamente. Listo. Entonces aquí vamos a ver cómo se clasifican los fluidos. Entonces hay distintas formas, fíjense que hay muchísimas, de clasificarlos, ¿no? Algunas pues las vamos a ver nosotros más aquí, como por lo menos según su estado. Bueno, nosotros sabemos que puede ser gas o líquido. Según su compresibilidad, ¿qué quiere decir compresibilidad? Pues si yo lo puedo comprimir o no, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. Compresibles o incompresibles. Por lo menos los gases
son compresibles y los líquidos son incompresibles, ¿no? Ya más adelante veremos que quizás el líquido yo pueda lograr una compresión, pero es muy pequeña, por lo tanto se puede casi que despreciar, ¿no? Pero los gases sí son compresibles, ¿por qué? Recuerden ustedes sus clases de física, por lo menos, cuando tenían así en un émbolo y un pistón aquí, tienen un gas. Recuerden que el gas ocupa todo el recipiente que lo contiene, ¿cierto? Es la propiedad, la característica más notable de un gas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo por lo menos quiero bajar ese émbolo, que ya no lo quiero tener allá porque me ocupa mucho volumen, sino que lo bajo aquí? ¿Qué pasa en mi segundo estado? Las partículas del gas van a estar aquí un poquito más apretadas, ¿no? Entonces yo lo pude comprimir. En cambio, si yo tengo si esta olla fuera de agua, le pongo una tapa y digo, no, pero esto está ocupando mucho espacio, y yo presiono la tapa para que no me ocupe más espacio, pues el líquido ya no lo voy a poder comprimir, ¿no? Quizás se me empiece a salir el agua por aquí, por los orillitos. ¿Listo? Pero en cambio el gas yo lo puedo siempre comprimir, ¿no? Estos serán algunos de los básicos. Ya vienen otros que ya son un poco más complejos, que es según la viscosidad de un fluido, que puede ser newtoniano o no newtoniano, ya eso después lo veremos más adelante. ¿Listo? Según la velocidad del flujo, esto también ya veremos más adelante que según la velocidad del flujo yo puedo tener flujos laminares, de transición o de turbulento. Los flujos lentos son laminares y los flujos rápidos son turbulentos, ¿no? Por eso es que cuando ve uno por lo menos un río, más que todo es con un río, ¿no? Que uno dice que había mucha turbulencia, o también con los aviones, cuando el avión atraviesa una zona turbulenta, pues se logra siempre sacudir, ¿no? Que la sacudida que uno siente. Entonces, las zonas turbulentas se deben a velocidades altas y las laminares a velocidades bajas. Y pues la zona de transición es cuando yo paso el fluido de ir a baja velocidad a una velocidad rápida, ¿no? Según la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces ya vamos a ver que si el fluido permanece constante en el tiempo, pues va a ser permanente o estacionario, y si no, pues va a ser no permanente o no estacionario, ¿no? Depende de cómo se comporte ese fluido en el tiempo, según la magnitud y la dirección de la velocidad del flujo. Entonces ahí ya vamos a tener que analizar la magnitud que tiene esa velocidad y su dirección, y eso es para saber si es uniforme o no uniforme. ¿Listo? También veremos, bueno, los efectos del vector de velocidad, que sabremos si es rotacional o es disrotacional. Según su dimensión, aquí pues ya normalmente nosotros todo lo estudiamos en el caso unidimensional, ¿no? Pero recuerden que en realidad pues el fluido, ¿cómo es? Tridimensional, ¿no? Porque por lo menos el viento pues podría uno analizarlo como que sopla en una sola dirección o quizás en dos, pero en realidad pues él es tridimensional, ¿no? Él siempre va a estar en tres dimensiones, aunque sí, para efectos de simplificación se estudia nada más el caso unidimensional. Según su naturaleza, esto se aplica más a los gases, que recuerden que los gases pueden ser ideales o reales, ya esto lo veremos más adelante. Quizás ustedes han trabajado con los gases reales, que son los que normalmente uno ve por lo menos en química, ¿no? Pero pues aquí vemos una parte de gas ideal, y bueno, ya eso lo veremos más adelante. Y según su movimiento, obviamente yo puedo tener un fluido en un flujo natural o forzarlo, ¿no? Y según la manera en que se transporte, interna o externamente. ¿Listo? Entonces, una de las condiciones más importantes aquí para estudiar en el caso de los fluidos es la condición de no deslizamiento. Entonces, sobre esto les tengo que mandar un video
para acordarme. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando un fluido que está en movimiento llega a entrar en contacto con una superficie sólida impermeable, este fluido, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿qué quiero decir ya? ¿Qué quiere decir primero con que la superficie sólida sea impermeable? Quiere decir que el fluido no la puede atravesar, ¿no? Entonces, porque quizás si yo tengo una superficie sólida, pero que el fluido pueda pasar fácilmente por ella, pues no se me aplicaría la condición de deslizamiento. Entonces, imaginemos primero que todo una superficie sólida totalmente impermeable, ¿no? Entonces el fluido no la puede atravesar. Por ejemplo, aquí una placa, no sé, pongámosle de cemento o algo así. Entonces, cuando este fluido, aquí vamos a ver un fluido que tiene una velocidad, tiene a cierta velocidad, llega y entra en contacto con esas superficies sólidas, ¿qué va a pasar? Resulta que él va a detenerse por completo y ahí es donde se dice que prácticamente se adhiere a la superficie, ¿no? Que adquiere una velocidad cero. Entonces vean aquí que el vector de la velocidad del fluido venía uniforme porque no había nada que lo retuviera. ¿Y qué pasó aquí con el fluido? Fíjense que si aquí imaginamos que hay una línea, ¿qué pasa con la línea que está aquí más cercana a la placa? ¿Qué pasó con ella aquí? Fíjense que redujo su magnitud, ¿no? Entonces aquí es donde me dicen que justo en ese punto la magnitud de ese vector de velocidad va a ser cero, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros... Escucha entrecortado. Ay, ¿todos me escuchan entrecortado? Pues Sí, yo la la verdad la escucho escucho. bien. La verdad no escuché bien. Un poquito bajito, pero Bien, profe. Como un poquito lejitos, pero bien. Entonces debe ser el internet. Prosiga. Bajito, ok, no sé. Voy a ponerme el micrófono aquí. A ver. Listo, entonces, aquí les decía yo, la velocidad del fluido venía sin que absolutamente nada lo detuviera. Y luego, cuando chocó con el fluido, el vector, la magnitud de este vector, fíjense que se hace cero. ¿Por qué? Porque ahí decimos nosotros que prácticamente el fluido se va a adherir a la pared, ¿no? Se va a pegar. Entonces se detiene por completo ahí. Por eso es que llega a tener una velocidad cero, ¿no? Eso se debe a qué? A los efectos viscosos que tiene el fluido, incluso el aire, pues aunque tenga una viscosidad muy baja, justo en la superficie de contacto entre fluido y sólido, igual él llega a detenerse ahí. ¿Y qué va a pasar ahí? Fíjense que este vector que se hizo cero va a frenar el que iba por encima, ¿sí? Fíjense que aquí el de encima tenía esta magnitud. Y fíjense que aquí se redujo, ¿no? Entonces, es como si hubiera una fricción entre el fluido y la placa. exactamente, solamente que aquí para fluidos nosotros la fricción la manejamos es como viscosidad. Entonces todo esto se debe a los efectos de la viscosidad, ¿sí? Entonces, como este se hizo el cero, pues este va a frenar al de arriba y este va a frenar al de arriba. Cada vez va frenando un poquito menos, ¿no? Hasta que fíjense que él vuelve a tener la misma magnitud, ¿no? Podríamos decir que esta magnitud que tiene aquí la velocidad es esta misma. Entonces fíjense que se forma aquí un perfil, ¿no? El perfil le llamamos nosotros a esa curva. Voy a dibujarla aquí en rosado. Esta curva es nuestro perfil de velocidades. Ponerle, eso es lo que nosotros llamamos el perfil de velocidades, ¿no? Entonces ese perfil de velocidades se va a crear cuando la capa de fluido que se adhiere a la superficie desacelera la capa adyacente y a la adyacente y así sucesivamente. ¿Listo? Hasta donde el fluido logre alcanzar otra vez su velocidad normal, hasta cuando él vuelva a alcanzar esta velocidad,
Esto es lo que nosotros conocemos como la capa límite. Esta es nuestra capa límite, la distancia que le toma al... Ay, no, se nos va a cerrar, no es ilimitado. Pero bueno, al menos tenemos un... Entonces, hasta cuando el fluido logra alcanzar la velocidad que llevaba, la distancia que le tome, será la capa límite, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice aquí, porque no lo he leído. Dice que un fluido en contacto directo con un sólido, recuerden que ese sólido debe ser impermeable, se pega debido a los efectos viscosos, ¿sí? Lo que decía el compañero, que es como lo asocia pues a la fricción de los sólidos, ¿no? Y no hay deslizamientos, y por eso se llama condición de no deslizamiento. Esta característica es lo que se conoce como la condición de no deslizamiento. Listo. La propiedad del fluido responsable de la condición de no deslizamiento y el desarrollo de la capa límite, recuerden que la capa límite es esta distancia que me toma a mí volver a la velocidad inicial, es la viscosidad. Todo esto se debe siempre a la viscosidad. La región del fluido adyacente a la pared en la cual los efectos viscosos y por consiguiente los gradientes de velocidad son significativos se llama capa límite, ¿no? Todo esto donde empieza a interactuar toda la que es la velocidad y los gradientes de velocidad. ¿A qué les llamaban ustedes por lo menos gradiente en los cálculos? ¿Se acuerdan? ¿Qué es un gradiente? Donde hay más concentración, perdón. Más o menos. ¿Cómo representaban ustedes el gradiente? Los gradientes. ¿No? ¿Ustedes no han visto algo como el gradiente de Lagrange? Cosas así. Que eran un delta. Una variación, ¿no? Una variación, exacto. Entonces, cuando me hablan del gradiente de velocidad, ¿qué me están hablando? De la variación de la velocidad, ¿no? Fíjense que aquí pasé de una velocidad cero a la cual estoy aumentando y aumentando hasta que llego a mi velocidad normal. Entonces, este cambio de velocidades es el gradiente de la velocidad, ¿no? Más adelante veremos que esto se denomina como du de y. Pero bueno, por ahora pues llamémoslo simplemente el gradiente de velocidad, que es eso, el cambio de las velocidades, ¿no? Porque paso de una velocidad cero hasta la velocidad que llevaba antes. Y bueno, la última ahí me dice que la condición de no deslizamiento es la responsable del desarrollo del perfil de velocidades, ¿no? Entonces ya hablamos que el perfil de velocidades es esta línea que se crea cuando la capa de fluido se adhiere a la superficie, haciendo que la capa siguiente se desacelere y que la siguiente desacelere y que la siguiente desacelere, ¿no? Listo. Y bueno, aquí no me hablaron mucho de la capa límite, pero pues de la capa límite en general se puede decir que es una región de fluido. Fíjense que se encuentra que adyacente a la pared en la que los efectos viscosos y por lo tanto también estos gradientes de velocidades empiezan a ser significativos, ¿no? Porque ya después de aquí, si yo sigo considerando el fluido que hay aquí, todo este fluido va a tener la misma velocidad, ya no hay variaciones, entonces ya ahí pues los efectos viscosos y los gradientes de velocidad no me están afectando el fluido, ¿no? Entonces hasta donde me afecte. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, por mi parte no. Profe, ahí en el gradiente de velocidad es dy sobre dy. Du sobre dy. Du sobre dy.
Ya nosotros más adelante vamos a ver por lo menos por qué se llama de U sobre Y. Porque estas velocidades las vamos a llamar U. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo el cambio de U con respecto al eje Y, ¿cierto? ¿Qué obtengo? Pues la derivada de U con respecto al eje Y. ¿Listo? Entonces, esta U de aquí depende de una Y distinta a la U que hay aquí. Entonces vamos a ver que el vector de la velocidad, prácticamente pues aquí lo vamos a empezar a llamar U, y él va a ir variando en el eje Y, ¿no? Entonces cuando vayamos a hallar gradientes de velocidades, de hecho yo a veces les pongo ejercicios en los que hay que derivar la velocidad con respecto al eje Y, ¿no? Para saber cómo es que se está generando ese perfil de velocidades. ¿Listo? Entonces, inicialmente lo que hay que conocer sobre los fluidos es eso, ¿no? Su definición, que se deforman continuamente cuando se les aplica un esfuerzo cortante, que pueden ser líquidos o pueden ser gaseosos, y que pues la condición de no deslizamiento pues es una de sus condiciones más, una de sus propiedades más significativas, ¿no? Que se pueden adherir a superficies sólidas y en ese punto tienen velocidad cero y van a formar un perfil de velocidades, una capa límites, todo esto, ¿listo? Entonces, aquí pues para iniciar, como les decía yo, vamos a ver una parte que es de dimensiones y unidades, aunque eso pues ustedes ya lo manejan, ¿sí? Las dimensiones, ¿qué es una dimensión y cuál es su diferencia con una unidad? Porque quizás ustedes conocen las unidades, ¿no? Metros, centímetros, pero ¿cuál sería la dimensión? ¿En litros o en mililitros? Eso si habláramos de metros cúbicos, ¿no? Ah, ok. Pero igual los litros no es una dimensión, también es una unidad, ¿no? Ah, vale, vale. Y ahí la dimensión sería volumen, ¿no? Exactamente. Distancia. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjense cuál es la definición. Una dimensión es cualquier cantidad física, ¿sí? Yo puedo decir masa, volumen. Quizás el volumen aquí, pues, está un poco... Porque el volumen, ¿qué es? Una distancia, o como lo llamamos nosotros, una longitud, ¿no? Longitud al cubo, ¿cierto? Porque recuerden que ustedes si toman una distancia aquí y le dan un área, ¿cierto? Si yo la distancia la elevo al cuadrado, voy a tener un área. Pero si yo la elevo al cubo, pues voy a tener un volumen, ¿no? Que aquí precisamente es donde se forma un cubo. Esa es la idea, ¿no? Pues si yo a mi longitud le doy 2 dimensiones, tengo un área. Y si le doy 3, tengo un volumen, ¿no? Y entonces quizás me faltaría ponerle que la longitud es otra, ¿cierto? Y el volumen viene de la longitud. Ahora, ¿cuál sería una unidad? Entonces, son las magnitudes asociadas a las dimensiones, ¿no? ¿Cuál puede ser una magnitud? Entonces, lo que decía el compañero, un metro, cuando yo hablo de longitud, ¿no? Si yo estoy hablando de volumen, puede ser metro cúbico, o como lo dijo él, litros, mililitros, ¿sí? Todo depende del... Pues, profe, ahí todo depende de cómo uno tome la dimensión, ¿cierto? No, la dimensión siempre es igual. Lo que usted puede variar es la unidad. Sí, porque la dimensión puede ser longitud, masa, temperatura,
Tiempo. El tiempo es una dimensión, ¿cierto? Que usted cómo mide el tiempo, en segundos, minutos, horas. Entonces, esto de segundo, minuto, hora ya viene siendo la unidad, ¿no? Porque es la magnitud que yo le voy a dar